Vamos a hacer el ejercicio número 5 de la página 26, por favor. El ejercicio dice así: se pone en contacto térmico 200 gramos de cobre a 100 grados Celsius con 120 gramos de hierro a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio del sistema? Calor específico del cobre, 390 joules sobre kilogramo Kelvin. Calor específico del fierro, 470 joules sobre kilogramo Kelvin. Esos son los datos que nos da nuestro ejercicio. Bueno, ahora fíjense. Recordaremos que debemos de colocar dos elementos. Primero, la sustancia que libera. Colocamos aquí sustancia que libera. ¿Cuál es la sustancia que libera? Vamos a analizarlo a la que tenga mayor temperatura. La que tenga mayor temperatura es la que va a liberar 200 gramos a 100 grados y el otro son 120 a 20 grados Celsius. Entonces, la sustancia que va a liberar va a ser el cobre. Esa es la que tiene mayor temperatura. Y la otra va a ser la sustancia que tiene menor temperatura. Entonces, dentro de la sustancia que va a liberar, yo tengo aquí que es el cobre. Y la sustancia que absorbe, en este caso, va a ser el hierro. Sustancia que absorbe. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dudas de por qué se determinó cuál es la que libera y cuál es la que absorbe? No. ¿Nadie? Muy bien, dime. ¿No, nadie? Bueno, pues de la sustancia que libera vamos a obtener varios datos. Voy a obtener la masa, voy a tener el calor específico de la sustancia, voy a tener la temperatura inicial de la sustancia y la temperatura final de la sustancia. Recordaremos que le vamos a agregar una L pequeñita para indicar que es la que libera. Esta es la que libera y la que libera. Y luego la que absorbe. Igual le colocamos absorbe, calor específico que absorbe, temperatura inicial que absorbe y la temperatura final. Recuerden que a la temperatura final no le colocamos nada. La temperatura final en ambos casos va a ser nuestra pregunta. Entonces, voy a empezar a llenar los valores que yo tengo y que voy encontrando. Voy a subrayar con un color los de la sustancia que libera. 200 gramos del cobre a 100. Y aquí está su calor específico. De la sustancia que va a liberar, que va a absorber, son el hierro, son 120 gramos de hierro a 20 Celsius y el calor específico es el que tengo ahí representado. Coloco sus valores. Voy a colocar con un color estos valores. La masa que libera son 200 gramos. El calor liberado del cobre es 390 joules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura inicial son 100 grados Celsius. Eso es lo que me está dando como datos. Voy a colocar en otro color a la sustancia que va a absorber. Déjenme cambiar de color para que tenga el mismo. Entonces, la sustancia que absorbe me dice que son 120 gramos. El calor específico
470 joules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura inicial son 20 Celsius. Y la temperatura final es la pregunta. Analizo y veo que las unidades deben de coincidir y debo de manejar todo en kilogramos y en Kelvin. La masa la divido entre 1000 y esto me queda, un cambio de color, me queda como 0.2 kilogramos. A este le agrego 273 y me queda 373 Kelvin. Luego, la masa va a cambiar, lo divido entre 1000, 0.12 kilogramos, y este va a quedar como 293 Kelvin. No sé si alguien tuviera alguna duda de lo que estoy haciendo o en algún paso que no haya entendido. ¿Nadie? Seguimos. Entonces, la fórmula me va a quedar menos el calor que libera, menos el calor que se libera, va a ser igual al calor que se absorbe. Entonces, va a ser menos masa que libera, calor que libera, por temperatura final menos temperatura inicial que libera. Esto va a ser igual a masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura final menos temperatura inicial que absorbe. ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir calcular nuestra ecuación. Si alguien se atora o alguien tiene alguna duda, por favor avíseme. Ahorita nada más vea cómo hago el proceso y luego ya lo copia. Entonces, voy a hacer la multiplicación de un monomio por un binomio. Es decir, este por este y este también por este, considerando los signos que tiene cada una de estas. ¿Sí? Ahora, vamos a abrirlo aquí. Observen cómo va a quedar. Menos masa que libera, calor que libera por temperatura final, más masa que libera, calor que libera, temperatura inicial que libera. Ya multipliqué los dos. Este por este generó este de acá. Este por este me genera este que tengo acá. ¿Sí? Ahora voy con el que sigue. De la misma manera, este monomio por este y al mismo tiempo por este de acá. Me va a quedar masa que absorbe, calor que absorbe por temperatura final. ¿Va? Luego, menos masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Así me quedaría mi resultado. Eso sería nuestro primer paso. Luego, como yo les decía la vez anterior, tengo algunos elementos que voy a estar moviendo. Si ustedes observan, aquí yo tengo uno. Luego, a ver, voy a ponerlo de colores. Aquí tengo otro con todo y signo. Luego, acá tengo otro con todo y signo. Y acá tengo otro.
con todo y signo. Si se dan cuenta, tengo 4 rectángulos. Entonces, los que tienen temperatura final, los voy a pasar de un lado. Es decir, dime. ¿Alguien habló? Es decir, esto que yo tengo aquí se va a juntar con este que tengo acá. ¿Por qué se juntan? Porque aquí tengo temperatura final en ambos. Recuerda que tu maestro de álgebra te decía, junta las que tienen de un lado la X y del otro las que no tienen X. Entonces, es lo que vamos a juntar. Supongamos que esto que yo tengo aquí es la X y acá está la X. Entonces las voy a juntar. Pero me conviene más pasarlas del lado izquierdo. Entonces, observa. Esta línea que va aquí se va a pasar para acá. Me va a quedar de la siguiente manera. El signo está como negativo, va a pasar como positivo. Masa que libera, calor que libera, temperatura final. Aquí va a quedar el signo igual. Este que yo tengo acá, lo voy a bajar aquí. Le respeto su signo. Más, masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura final. Ahí quedó. Luego, este que yo tengo aquí, se va a mover acá. Y me va a quedar masa que libera, calor que libera, temperatura inicial que libera. Es signo positivo, se queda como positivo. Y por último, este que yo tengo aquí, se va a venir para acá. Tiene signo negativo, por lo tanto, va a pasar con signo positivo. Entonces, lo voy a colocar en verde. Más, masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. Entonces, lo único que hice fue como reacomodar, como trabajarlo. Ahora voy a trabajar en el lado derecho para sacar el factor común. El factor común en este caso va a ser temperatura final. Entonces, la temperatura final se va a multiplicar por la masa que libera, calor que libera, más la masa que absorbe, calor que absorbe. Y no he alterado nada, solamente saqué el factor común llamado temperatura final, lo saqué por ser un término común en ese binomio. Y del otro lado me queda igual, aquí no hubo cambio. Me va a quedar masa que libera, calor que libera, temperatura inicial que libera, más masa que absorbe, calor que absorbe, temperatura inicial que absorbe. ¿Sí? Así quedó. Y ahora observa. Para dejar solo temperatura final, esto que tengo aquí que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Así, tal cual. Entonces, todo esto se baja. Nada más lo bajé. Y todo esto que tengo aquí se va a pasar acá abajo dividiendo. Y esto es igual a TF. Por lo tanto, esta fórmula es la que me va a permitir encontrar el valor de temperatura final con toda esa ecuación que he formado. No sé si hubiera alguna duda al respecto. No, profe. Nada. Ya me fui más rápido porque la vez anterior me fui un poco más lento tratando de explicar algunos conceptos, pero si hubiera alguna duda, por favor avísenmelo. Con esto yo ya voy a empezar a sustituir. Entonces, empezamos la sustitución diciendo que la temperatura final
me voy a hacer un poco a la izquierda para tener espacio, es igual a la masa que libera, que dijimos que eran 200 gramos, transformado 0.2, multiplicados por su calor específico, 390 joules sobre kilogramo Kelvin, multiplicados por su temperatura. Y eso se va a sumar con la masa que absorbe. Ah, no, espérame, aquí son... Sí, vamos bien. La masa que absorbe, 0.12 kilogramos por el calor específico, 470 joules sobre kilogramo Kelvin, por la temperatura inicial, 293 Kelvin. Y todo esto lo voy a dividir entre 0.2 kilogramos por 390 joules sobre kilogramo Kelvin, más, perdón, más 0.12 kilogramos por 470 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, con esa operación, debemos de obtener el resultado de la temperatura de equilibrio al poner en contacto el fierro y el cobre a diferentes sustancias, a diferente temperatura. Entonces, hacemos la operación. Si gustan, se las dicto. La vamos haciendo juntos. Escriban, paréntesis, punto 2 por 390 por 373 más punto 12 por 470 por 293, cierran el paréntesis entre, abren otro, punto 2 por 390 más punto 12 por 470, cierran paréntesis igual. Y esto nos da un resultado de 339.42, pero son Kelvin. Le restamos menos 273 y la temperatura final va a ser igual a 66.42 grados Celsius, ¿no? Que es lo que teníamos nosotros allá. Y este será entonces nuestro resultado. Todo este proceso es para encontrar el equilibrio térmico entre el fierro y el cobre. Y el cobre se encuentra a 100 grados Celsius y el fierro a 20.